Bueno, continuemos con la clase. En esta oportunidad vamos a ver las masillas que se utilizan en la actualidad, ¿sí? Antes de que las comencemos a ver, les debo aclarar que son muchos los materiales utilizados, ¿sí? Hay tantos materiales como talleres y laboratorios dedicados a la conservación y restauración de bienes culturales. Cada día pueden surgir nuevos materiales, ¿sí? Generalmente basados en productos ya comerciales, ya que son muchos más cómodos y fácil de preparar. No obstante, podemos dividir la gran cantidad de materiales en 4 grupos, ¿sí? Las escayolas, ¿sí? O los yesos finos de origen inorgánico y las de origen orgánico basados en cera, en resinas sintéticas de tipo acrílico y epoxídico mezclados con cargas inertes, ¿sí? Y por último, las masillas comerciales, tanto en polvo como las que ya vienen preparadas para el uso, ¿sí? Es difícil pronosticar cuánto tiempo se seguirán usando los materiales que vamos a ver ahora a continuación. Esperen un segundito. Me olvidé de colocarme los auriculares. Así no hay sonido ambiente. Bien, continuemos, ¿sí? Como les decía, hay constante investigación en esta temática y es muy probablemente que de acá a pocos años sí haya nuevos materiales. Lo que sí podemos decir que el material más usado en la actualidad es la escayola o el yeso de alta pureza inerte, ¿sí? Como lo podemos conseguir nosotros aquí en nuestro país, pero en la bibliografía, sobre todo española, europea, se refieren como escayola. La mayor desventaja que tiene el yeso es su alta higroscopicidad, ¿sí? Traspasando, ¿sí? Sales solubles del yeso a la cerámica, al igual que otras masillas, ¿sí? Como el sulfato de calcio y demás, que muchos investigadores las recomiendan para sustituir el yeso, pero en realidad sucede lo mismo con ellas. Otra desventaja es la supuesta reacción que puede ocurrir entre el sulfato de la escayola y el carbonato de calcio, ¿sí? Que pueden traer ya las cerámicas al ingresar a los depósitos, a los centros de investigación. Bueno, como les decía, en las últimas décadas ha estado menospreciado, ¿sí? El uso del yeso fino de alta pureza. No obstante, esto se puede deber a que también se hizo un mal uso, ¿sí? De la escayola. Hubo una tendencia excesiva a pigmentarla, ¿sí? Para lograr el mismo color que la pasta de la cerámica, muchas veces con pigmentos de mala calidad, ¿sí? Que luego se pierde o que alteraban las propiedades del yeso, ¿sí? Otro de los motivos por los que hayan sido defectuosas las reintegraciones con yeso inerte se debe a la ausencia de tratamientos previos, ¿sí? A la reintegración, limpiezas deficientes, ¿sí? Ausencia de desalación de los fragmentos o de los objetos cerámicos o limpiezas excesivas, ¿sí? Con materiales abrasivos, la no eliminación de sales, el uso de adhesivos inapropiados para el ensamble de los fragmentos o para ensamblar el cuerpo de la reintegración a la pasta de la cerámica. Bueno, acompañados casi siempre de retoques cromáticos antiestéticos, ¿sí? Como el que se ve ahí en la foto, hace que luego, desde el punto de vista de la conservación, esa reintegración volumétrica sea defectuosa, ¿sí? Y el yeso no se haya conservado bien en los años, ¿sí?
En los últimos años, ¿sí? El Laboratorio de Conservación de Bienes Arqueológicos, ubicado en la región de la Toscana, en Italia, desarrolló una mezcla, ¿sí? Una mezcla que la patentaron como I76, ¿sí? Esta mezcla es muy fácil de preparar, ¿sí? Uno la puede elaborar en los laboratorios y se está compuesta por un 40% de yeso blanco, un 32% de óxido de zinc, un 13% de parafina, un 13% de cera blanca de abeja y un 2% de resina de colofonia, ¿sí? A esta base, a esta receta base, ¿sí? Que se obtiene un material viscoso tipo masilla, ¿sí? Se le puede añadir pigmentos para colorear la mezcla y que no difiera tanto del color de la pieza. Según toda una serie de estudios, ¿sí? Que se hicieron, pruebas de ensayo, ¿sí? De resistencia al tiempo, a la exposición al sol, a las variaciones de humedad, todas las condiciones ambientales, ¿sí? Que se pueden dar en los depósitos y en los laboratorios y en los museos, devolvieron todas estas investigaciones, llegaron a conclusiones de que la mezcla I76 presenta una gran estabilidad química y biológica, ¿sí? O sea, no es afectada por agentes biológicos. Tiene una alta reversibilidad, ¿sí? O sea, si hay que desarmar, se lo puede hacer muy fácil y sobre todo, ¿sí? Repele el agua. La fabricación de esta masilla se realiza con una balanza de precisión, tomando las medidas exactas de cada uno de los ingredientes y calentándolas a baño María, ¿sí? Así se derrite la mezcla y se puede aplicar con una espátula caliente antes de que se vuelva a endurecer. Otro de los materiales más utilizados, no solo en conservación de bienes cerámicos, sino en bienes en madera, en cueros y demás, es las resinas sintéticas de tipo acrílico, junto con cargas inertes, ¿sí? Para darle mayor sustento, digamos, y coloración, siendo las más utilizadas en la actualidad, ¿sí? El sulfato de calcio dental y la polifilia, ¿sí? Todas estas resinas son mezcladas por lo general con cargas inertes como carbonato de calcio, microesferas de vidrio, chamota, polvo de mármol, ¿sí? Y otros productos de origen inorgánico, ¿sí? Otras son las resinas termoplásticas, ¿sí? Como el Paraloid B72, que se usa tanto para reintegraciones como para adhesivos, ¿sí? Este Paraloid es un colímero de etil metacrilato al cual se le, para darle más volumen, ¿sí? Para las reintegraciones, se le agregan cargas inertes como microesferas de vidrio. El Paraloid se caracteriza por ser una masilla muy ligera, fuerte y fácilmente reversible con acetona, ¿sí? No se disuelve en agua, entonces no se ve afectado por los cambios de humedad, ¿sí? Ni por la propia humedad del ambiente. Con un hisopo, ¿sí? Embebido en acetona, se pasa y inmediatamente se puede desarmar. Esta resina también puede mezclarse con polvo de mármol para incrementar su peso y dureza, ¿sí? O con yeso. Vamos a continuar viendo los materiales. A ver, ahí está. Luego está todo el grupo de resinas epoxídicas, ¿sí? Que son todas estas masillas que actualmente están de moda, digamos, y se usan para la restauración de madera. Ustedes deben haber visto
se deben haber cansado de ver en las redes sociales, en Instagram, en YouTube, videos de gente que logra esas superficies súper vidriadas en las maderas, con coloraciones y demás. Bueno, lo que están utilizando son resinas epoxídicas, ¿sí? Existen muchísimas marcas comerciales. Ahí yo lo que le estoy mostrando es, bueno, uno cómo logra estas resinas epoxídicas. Siempre se logra a partir de la combinación, ¿sí?, de varios elementos y de un catalizador, ¿sí? Se realiza la mezcla como indican cada una de las marcas comerciales, ¿sí? Y se logra esa reacción, cambia, ¿sí? Pasan de ser líquidos a estados coloidales y demás, y ahí es donde se puede aplicar. Todas estas resinas epoxídicas tienen la gran ventaja que son fáciles de tallar y de lijar una vez seca, ¿sí?, para lograr los acabados, las terminaciones, para que quede visible, ¿sí? Y por supuesto también son materiales reversibles. Por último, ¿sí?, dentro del grupo de las masillas comerciales, que hay muchísimas masillas comerciales y dependiendo el país de origen de la bibliografía que ustedes lean va a cambiar el nombre, ¿sí? Nosotros aquí en Argentina tenemos muchísimas, pero quizá una de las más utilizadas es el Poximix para interiores, ¿sí?, que son masillas, algunos llamados enduidos y demás, así los consigue uno en la ferretería. Este material se asemeja, ¿sí?, a la escayola o al yeso fino en lo que hace a su preparación y a su aplicación. Son muy prácticos, ¿sí?, porque ya vienen listos para usar, no hay que calcular proporciones y demás, no es necesario tener equipos de medición, ¿sí?, ni balanza, ni poner en hornos mufla o a baño María, no hace falta tener determinado tipo de implemento, no liberan por ahí sustancias o gases que pueden ser tóxicos al momento, como sí otros materiales. Pero la gran duda que se nos plantea es que en las descripciones, ¿sí?, de las distintas marcas comerciales no se detalla con precisión los componentes, ¿sí? Probablemente tiene un porcentaje alto de yeso, pero no se detallan todos los otros componentes. Y en la bibliografía yo les voy a dejar unos trabajos españoles, ¿sí?, donde analizan un material muy semejante, en donde hacen una investigación, ¿sí?, los conservadores, y tratan de determinar, bueno, cuáles son los componentes de las marcas comerciales, y en donde hacen ensayos, ¿sí?, para ver cuál de todos es el que mejor resiste y logra, digamos, una conservación efectiva de los bienes a través del tiempo. Bueno, para continuar con esta unidad, les voy a hablar un poquito, muy breve, ¿sí?, de las tipologías de lagunas que puede haber. Decíamos, o sea, la restitución, la reintegración volumétrica se hace ante la presencia de lagunas en los bienes cerámicos. Si bien las lagunas son ausencias de imagen que tienen su origen en la pérdida de materia de cualquier objeto o bien cultural, estas lagunas interrumpen la continuidad de la composición original, destruyendo el verdadero mensaje y perdiéndose parte del testimonio o lectura, ¿sí?, que el bien cultural puede transmitirnos, tanto para fines de investigación como para fines educativos, didácticos, ¿sí?, ocio, turístico y demás. En el ámbito de la cerámica arqueológica existen tantos tipos de lagunas como piezas. Es muy difícil prever todos los casos, ¿sí?, de ausencia. Si bien en muchos museos
el exceso, ¿sí?, de reintegración volumétrica en el pasado devuelve la imagen de que es común encontrar piezas intactas a través de la arqueología. Nosotros sabemos muy bien de que en realidad no es eso, no es así, sino que uno siempre encuentra el material fragmentado y cuando realiza el ensamble, ¿sí?, o remonta las piezas y demás, siempre hay lagunas, siempre hay fragmentos que se destruyeron en el proceso, por procesos tafonómicos, por lo que tenga que ver con los procesos de formación de sitio, y siempre va a haber lagunas, ¿sí?, en las piezas. En este sentido, veremos a continuación y clasificaremos las lagunas en la forma en que afectan a la materia misma del objeto y no en cuanto a su posición, ¿sí? Si la laguna está en la parte superior, inferior, no, sino cómo afecta el cuerpo, ¿sí? En ese caso tenemos desde las lagunas superficiales como las de tipo decorativo, en donde lo que desapareció es parte de la decoración, ¿sí? Puede darse el caso de pérdida de decoración sin que por ello se afecte el resto, la forma, el cuerpo de la cerámica. Estas pérdidas son bastante frecuentes en cerámicas decoradas, bueno, por medio de agregado de materiales como la pintura, aplique, pinturas por cocción, ¿sí? Quizá en las decoraciones por corte de la superficie, como la incisión, la excisión, los estampamientos y demás, no es tan común. Para que desaparezca la decoración es porque desapareció parte de la pasta, pero en las por agregado de material es muy común de que se borre, ¿sí? Eso sería una laguna de tipo decorativo que es solo a nivel de la superficie, ¿sí? Otras lagunas superficiales son, como las que estamos viendo en la imagen, puede darse en cerámicas decoradas como no, es en donde se pierden por pequeños golpes, ¿sí?, en las partes de unión de los fragmentos, como se puede ver, ¿sí?, que esos como pequeños lascados, ¿sí?, que se producen fragmento con fragmento, que se pueden haber dado por procesos de formación del sitio y demás, o por la manipulación inadecuada, ¿sí?, de los fragmentos cerámicos una vez obtenidos de la excavación, ¿sí?, o de la recolección superficial, meterlos todos en grandes bolsas, mezclarlos con otros materiales como instrumentos líticos o metales, ¿sí?, ejercer mucha presión, lavados muy abrasivos, ¿sí?, que desprenden parte de la pasta y demás. Entonces se pueden dar esas pequeñas como lascamientos en los bordes del fragmento o pérdidas parciales de la superficie, ¿sí?, por descascarado y demás del fragmento. Y de luego ya tenemos lagunas totales, que como en el caso que estamos viendo es ausencia completa, ¿sí?, de una porción de la pasta, ¿sí? Afectan tanto a la decoración como al perfil, al contorno y demás del fragmento cerámico. Todo este tipo de lagunas puede ser variable en cuanto a la extensión. Es por ello que la gran mayoría de las ocasiones nos referimos a ellas en porcentaje. Si recuerdan, en la anterior clase yo les hablaba, ¿sí?, de que cuando analizamos si es factible o no realizar la reintegración volumétrica, hablábamos de porcentaje, que esté más del 70%, bueno, acá ahí habría una laguna, ¿sí?, en esta pieza que están viendo, una laguna de alrededor de un 20-30%, o sea, la pieza no está completa, ¿sí? En base al porcentaje, ¿sí?, de la laguna se va a valorar si se puede hacer la reintegración o no. Bien, ¿cómo se aplican las masillas de relleno? ¿Sí?
como ya vimos, la reintegración de lagunas puede limitarse, desde nuestro punto de vista, a la materia cerámica y no a la decoración superficial. No aconsejo que se proyecte o se trate de reconstruir un motivo de la decoración superficial. Dentro de las pérdidas de materia cerámica se encuentran las lagunas totales, que lo vimos recién, que interrumpen la lectura correcta de la pieza, al contrario que las pequeñas pérdidas superficiales como esos lascamientos o esos pequeños descascarados. Es por ello que dentro de esta parte veremos la metodología aplicada en el relleno de lagunas totales, ¿sí? No cuando hay descascaramiento. Moldes, vamos a ver cómo se aplican, ¿sí? A través de moldes y soportes sustentantes de las masillas, cómo se realizan las reintegraciones desmontables, ¿sí? O reversibles, que también les dejo bibliografía sobre esto, y los soportes expositivos para casos especiales en donde se puede realizar un soporte, ¿sí? Para exhibir el bien, pero sin realizar una reintegración en sí. Bueno, antes de cualquier reintegración hay que realizar una serie de tratamientos previos, ¿sí? Como cualquiera que haya trabajado en un laboratorio o si tuvo la experiencia de ver un proceso de reintegración, es una operación muy sucia, ¿sí? Porque se produce mucho polvo, ¿sí? Se puede llegar a manchar la pieza, penetrar, hay que ser muy cuidadoso, ¿sí? No invadir otras partes de la pieza. En muchas ocasiones estas masillas son reversibles, pero si penetran en los poros son muy difíciles de eliminar. Y como bien sabemos, ya contamina parte de la pasta, ¿sí? Luego, si uno necesita realizar estudios mineralógicos o estudios químicos sobre los fragmentos, sobre parte de la pasta, a través de microscopios y demás, ya va a estar contaminada con los materiales de la masilla, ¿sí? De igual manera ocurre cuando realizamos las operaciones de acabado de la superficie, ¿sí? Se realizan a través de lijas o pequeños para darles el retoque, el alisado final, y eso genera mucha suciedad. ¿Qué es lo que se recomienda entonces? Es realizar un aislamiento, ¿sí? Un aislamiento, una protección de las piezas original que se puede conseguir a partir de varios materiales, ¿sí? Uno es a través de las cintas de papel adhesivo libres de ácido, ¿sí? Su aplicación debe ser de corta duración, en días, ¿sí? No podemos tener el material con cinta adhesiva por semanas o por meses. ¿Por qué? Porque el material adhesivo, ¿sí? penetra los poros y deja manchas, ¿sí? en el bien cerámico. Entonces tiene que ser para trabajo de un día, ¿sí? Y luego se retiran. Si prevemos que la exposición de dicho material se va a prolongar por más de una semana, se va a optar por otro tipo de protección, ya que, como les decía, el adhesivo de la cinta genera mancha. Uno de los sugeridos, como se ve ahí, es el film de polietileno, ¿sí? El film se puede conseguir, bueno, puede ser un film de cocina, ¿sí? Pero si ustedes prestan atención, los film de cocina vienen de diferentes grosores, ¿sí? Habría que comprar los más resistentes y si no directamente comprar las bobinas, ¿sí? De film tipo stretch, que es de mayor resistencia en cualquier casa de productos de productos descartables, de cotillón, o que proveen también de materiales de limpieza. Aquí en la ciudad de Catamarca se consiguen estas bobinas, ¿sí? Que también sirven para proteger, ya lo vamos a ver en la unidad siguiente, para las técnicas de extracción
de las piezas en las excavaciones arqueológicas. Este film plástico se adapta bien a la morfología de la pieza y con ayuda de cintas de papel adhesivo, ¿sí? Libres de ácido, como se ve ahí, se puede proteger toda la pieza, aislarla para que no no manchemos, ¿sí? O no entre en contacto la masilla, el material con el que vamos a hacer la reintegración, no ensuciemos el resto de la pieza. También, dependiendo de la composición de la masilla y su dosificación, esta tendrá distintas consistencias. Bueno, antes de esto, no sé si viene después, no. Una de las cosas que no lo puse acá, que también se recomienda, es aplicar una fina capa, ¿sí? De Paraloid B72 en el corte, ¿sí? en la parte del fragmento que va a estar en contacto, ¿sí? Con la parte que se restituye, ¿sí? Se aplica esa fina capa de Paraloid, se sella, se hace un aislante y ahí recién se aplica la masilla. En el momento ya de la aplicación de la masilla, como les decía, dependiendo de la composición de la masilla y su dosificación, esta tendrá distintas consistencias, distinguiendo entre algunas que van a ser casi líquidas, más espesas, ¿sí? O coloidales, y ya pastosas, ¿sí? Que hay que aplicarlas con espátula y demás. En función de esta consistencia y también de la ubicación de la laguna que se va a reintegrar, se va a elegir el tipo de soporte, ¿sí? Para dar sustentabilidad a la masilla durante el tiempo de fraguado y secado. Por lo general, una masilla líquida es aplicada mediante el vertido o la inyección, ¿sí? Una espesa mediante el vertido o el espatulado, y si es más pastosa, mediante una espátula de acero flexible. No cabe duda que una masilla líquida se va a adaptar bien a la forma de la superficie de la laguna y a su soporte o molde, aunque un restaurador experimentado no debe tener problema en aplicar masillas más densas, ¿sí? ¿Cuáles son los materiales más aconsejados para realizar estos moldes? ¿Sí? Los moldes pueden ser simples o dobles. Ahí en la imagen hay un molde simple, ¿sí? Se puede usar la plastilina blanca, que es digamos, un recurso muy económico, muy fácil, que se encuentra, está disponible hasta en un kiosco de un barrio. Uno puede conseguir masilla plastilina blanca para realizar el molde, pero por un lado tiene esas ventajas, es muy maleable, entonces es muy fácil dar la forma para poder moldear la reintegración. Pero en el caso de la plastilina tenemos dos desventajas. Primero, que al ser tan moldeable, si uno no es cuidadoso en la aplicación de la masilla, puede deformarla a la plastilina, al molde de plastilina, y perdemos la forma. Y que la plastilina tiene, ¿sí? materia grasa en su composición, y puede afectar o generar manchas en la superficie de la cerámica, por lo que hay que realizar muy rápido el trabajo. Después, las placas de cera dental, ¿sí? De la cera con fines dentales, que también se vuelca y se arma el molde. Puede ser moldes de silicona, ¿sí? Que son productos más modernos, son materiales de otra tecnología y que son totalmente inertes, o realizar moldes de látex, ¿sí? En el caso de las masillas por ahí líquidas, se aconseja hacer un molde doble, ¿sí? Y verter la masilla en un hueco, y luego del fraguado se quitan las dos partes y queda el tema. ¿Cómo? Bueno, la aplicación de la masilla, como ven ahí, los métodos más utilizados son el método del globo,
que es un procedimiento útil en la reconstrucción de lagunas en la que su acceso a la cara interior solo se puede realizar a través de la boca o un cuello muy estrecho, ¿sí? Una vasija estrecha. Piensen una pieza cerámica tipo botellón, ¿sí? En donde es muy difícil llegar al interior. Entonces se introduce un globo por la boca, por la abertura, ¿sí? Se lo infla para que ocupe todo el interior de la pieza, se obtura con el globo, ¿sí? Queda sellada toda la laguna y ahí donde aplicamos el molde y aplicamos la masilla. Luego está el método de la arena, que consiste en realizar un soporte interno con arena, obturados externamente los huecos de las lagunas existentes en la pieza mediante gasas. La pieza se llena de arena, ¿sí? Se colocan gasas o alguna tela, se llena de arena la pieza, se rellena y ahí se puede aplicar la masilla de retiro. Luego se retiran las gasas, se da forma a la arena y se sustituye con un molde interno. Se debe aplicar una resina en la superficie con el fin de que la arena quede bien compactada y ejerza de desmoldante con la masilla que se aplica. Una vez seca la reintegración, se retira la arena por el hueco inicial de entrada, ¿sí? Bueno, ahí tienen algunas imágenes, ¿sí? Acá, bueno, están aplicando un molde de cera dental en donde se está inyectando el producto reintegrante que es sumamente líquido, ¿sí? Arriba es un molde de plastilina y también se verte un producto, una masilla líquida. Luego que se aplica, ¿sí? Una vez que fragua y que seca el material o la masilla con la que se hizo la reintegración, se debe nivelar y pulir, ¿sí? Uno de los requisitos, recuerden, de la restauración de cualquier bien cultural es la discernibilidad de las actuaciones o las intervenciones, ¿sí? La idea no es que la reintegración sea invisible, ¿sí? Uno tiene que notar que esa parte es moderna, es una intervención, ¿sí? En la mayoría de los casos esta discernibilidad se consigue a través del retoque cromátrico, ¿sí? Como se ve ahí, dándole un color distinto, ¿sí? En lo referente a la cerámica arqueológica, esta discernibilidad se puede llevar a cabo en la misma reintegración volumétrica. Para ello se aplica un bajo nivel en la laguna, ¿sí? O sea que no quede al mismo nivel de la superficie, ¿sí? Que sea unos milímetros más baja. Entonces, que uno nota el quiebre, ¿sí? La diferencia entre el nivel de superficie de la parte original y en la parte reintegrada, la superficie hay como un escalón, ¿sí? Se genera un escalón de unos milímetros. El pulido de la superficie, en caso de ser necesario, ¿sí? Para que quede bien lisito, es preferible realizarlo cuando el estuco en la masilla se encuentra totalmente seco, ¿sí? Mediante, bueno, papeles abrasivos, como lijas, ¿sí? Lijas finas, que ahí es donde vamos a generar bastante polvillo, ¿sí? El bajo nivel efectuado en las reintegraciones es retocado cromáticamente con pinturas reversibles, preferentemente al agua, ejecutando la técnica del estarcido mediante aerógrafo y si se procede también, si se puede, con pincel. Y acá vamos a ver las reintegraciones desmontables, ¿sí? Las reintegraciones desmontables son reintegraciones volumétricas que por la metodología de su realización pueden ser separadas de la pieza original, no entrando en contacto directo con el cuerpo cerámico. Como vemos ahí, es como que realizamos, ¿sí? Un soporte a medida con la forma aparente del bien cerámico, ¿sí? Como se ve en esa fotografía, pero sin
recrear las lagunas, ¿sí? Las lagunas están, como ustedes ven, las lagunas son mayores del 50%, ni siquiera está la base completa, la parte del cuerpo, ¿sí? Hay ausencias muy grandes. Para fines expositivos, educativos, didácticos, identitarios, para una exhibición en un museo, está muy bien, ¿sí? Porque se logra el aspecto de la pieza, no se engaña al público, no se engaña al visitante del museo con la intención de, bueno, proyectar esta idea de que los objetos antiguos son encontrados por las arqueólogas y los arqueólogos intactos, sino de que llegan así, son producto, hay una discusión, en la bibliografía encontré una discusión de unos templos romanos en donde en el museo se exhibían las piezas reintegradas totalmente, ¿sí? Estaba totalmente reintegrada y se las exhibía, pero esas piezas habían sido fabricadas profesamente, no tenían uso, no habían encontrado evidencias de uso, ni ácidos gráficos, nada. Esas piezas fueron fabricadas, llevadas a este templo y destruidas, ¿sí? Rotas, aplastadas, pisoteadas, en un contexto de una celebración religiosa, ¿sí? En un contexto ritual. Entonces había toda una discusión de para qué mostrarlas totalmente reintegradas, ¿sí? Si el objetivo de ese bien en vida había sido ser destruido. Bueno, volviendo al tema, como ustedes ven, es una alternativa muy útil, ¿sí? Conseguimos dos objetos principales, que la masilla no penetra los poros de la cerámica, o sea, es totalmente reversible, luego se separa y queda por un lado el soporte y por el otro el bien cultural original. Y en el caso, que puede ser, de que en los procesos de investigación, por las etapas de investigación o cómo el material transcurrió dentro del museo, desde que ingresa, que va a los depósitos y demás, puede ser que luego uno encuentra los fragmentos que están faltando, ¿sí? Entonces pueden ser insertados en el original sin provocar excesivos daños a la pieza al tener que retirar reintegraciones efectuadas. Este tipo de reintegración debe realizarse antes de la adhesión completa de los fragmentos, sobre todo cuando se realizan lagunas cerradas o rodeadas por pieza, dado que el principal objetivo es conseguir reintegraciones desmontables, ¿sí? Estas deben poder ser separadas sin dificultad, ¿sí? No tienen que quedar adheridos. Y bueno, y si es necesario también se puede aislar los bordes o se puede aislar la superficie para que no entre en contacto directo con la reintegración. Por último, vamos a ver un pequeño punteo de, como yo les decía, hay mucha investigación en estos últimos años, cambia constantemente cuáles son los materiales o las masillas de relleno recomendadas. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta de acá a un par de años, ¿sí? ¿Qué debe cumplir? ¿Qué requisitos debe cumplir una masilla? Primero debe tener estabilidad físico-química y biológica, ¿sí? Debe tener una buena estabilidad frente al envejecimiento causado por la acción de agentes de deterioro ambiental como la humedad, la temperatura y la luz. Para eso hay muchos trabajos en donde se hacen ensayos, ¿sí? Se hacen briquetas de arcilla, de cerámica, en las que se les aplica determinado adhesivo, determinado preparado, determinado masilla y son sometidos a ambientes húmedos, controlados, a temperaturas elevadas, frías, a mayor, menor exposición y luego se analiza, ¿sí? Es como que se simula el envejecimiento y sobre todo deben ser materiales inertes sobre los cuales no se asienten bacterias, mohos, hongos y todos esos agentes biológicos.
El segundo requisito es la reversibilidad, ¿sí? Que debe ser eliminado fácilmente sin dañar la pieza original. Bueno, y esta reversibilidad debe estar dada a través del estrato intermedio, que el estrato intermedio se denomina a esa capa aislante que se puede colocar, en este caso, sí, de Paraloid B72, se está aplicando en la actualidad, para separar el material de relleno de la pasta original. Tercero, el tercer requisito es la compatibilidad, ¿sí? Con los materiales de la obra y los añadidos a esta durante su restauración. El cuarto requisito es que la preparación tiene que ser rápida o capacidad de poder ser almacenada o conservada durante algún tiempo. Facilidad de aplicación, que permita modelarse o moldearse, que el tiempo de fraguado sea rápido, ¿sí? Que tenga una alta capacidad de adhesión, que experimente una mínima variación de volumen o de agrietamiento durante el fraguado y el secado, porque si se contrae mucho no sirve porque se generan nuevas grietas o fisuras. Facilidad de nivelación y pulido, ¿sí? Que con una lija suave se pueda pulir, o mediante instrumental quirúrgico de tipo dental. La dureza adecuada, ¿sí? Como la cerámica, que permita el retoque cromátrico, ¿sí? Que se le pueda dar coloración y que tenga una nula o baja toxicidad, ¿sí? Cosa de que a veces, como yo les comentaba, los preparados, ¿sí? El momento de fusionar determinados compuestos para lograr la masilla se liberan gases, ¿sí? Que pueden ser tóxicos, entonces hay que trabajar con muchos recaudos, con mascarillas, o luego ese bien no puede ser manipulado libremente, hay que estar con muchos recaudos para la salud de los restauradores, los conservadores y las demás personas que entren en contacto con el bien cultural. Y bueno, hasta aquí llegaríamos con las clases, ¿sí? De esta unidad, y en la bibliografía les dejo unos textos para que vean distintas investigaciones sobre masillas, sobre reintegraciones reversibles y sobre procesos de reintegraciones volumétricas en distintos tipos de material cerámico.